la definición de las agendas de la Asamblea Nacional, que también termina por definir las posturas de los actores políticos en torno al gobierno de Guillermo Lasso. Para analizarlo y ver el panorama y el contexto político con el que iniciamos la semana, nos acompaña ya Osvaldo Moreno vía Zoom. Osvaldo Moreno es analista y consultor político y le damos la bienvenida ya al espacio de entrevistas de La Clave. Me confirma si ya está en conexión Osvaldo. Muy bien, muy buenos días Osvaldo, siempre es un placer, usted lo sabe. Buenos días, un abrazo fraterno en algún punto que el radar dice que es Santa Cecilia, a la orden. Sabemos que has debido detenerte camino a tus actividades cotidianas para atender esta entrevista y te agradecemos profundamente, sabes, el aprecio que hay, Osvaldo. Bueno, visiones generales de lo que enfrenta la agenda legislativa esta semana, definiciones en temas de juicios políticos y definiciones, decía yo en la introducción, ya de posturas respecto al gobierno de Guillermo Lasso. Bueno, buenos días, aquí un guardia. Gracias, hermano, gracias. A ver, bueno, primero el gobierno está en una etapa de consolidación, es decir, a duras penas tienen menos de 90 días, menos de 100 días, y eso en cualquier parte, en cualquier lugar, hace que esté en un proceso donde todavía, desde mi lectura, están muchas cosas pendientes. Es decir, si tú te pones a ver y a pensar, prácticamente el 90% de los mandos medios del gobierno Moreno han sido ratificados en este gobierno. Entonces, eso es, dentro de ese contexto, con una gran baja, creo yo, espero que no sea definitiva, de César Monge por su estado de salud, que era prácticamente la persona indicada para buscar los acuerdos, los acercamientos, etcétera, etcétera, dentro del Poder Legislativo. Ese era Entonces, un tema que quería analizar contigo, Osvaldo. El cambio de timón del manejo de la política define también posturas en cuanto al interior del gobierno. Entonces, yo te había escuchado mencionar que existen dos alas, una un poco más radical y una un poco más balanceada, si se puede. ¿A qué ala representa Alexandra Vela? Porque en su propia investidura como ministra llegó a decir... llegó a acusar a aquellos que pertenecen a la otra orilla de la política, representada por supuesto por el correísmo, de ser personas que tienen propósitos malvados y perversos en contra de la democracia. Y cuando se llega a ese nivel en el discurso de villanización del contrario, el tender puentes se vuelve muchísimo más complicado. claro, a ver, es un poco extraño, ¿no? Y está conectado de la mano con el tema que hablábamos de que se han preparado más de 10 años para finalmente no tener los cuadros suficientes para poder dedicarse a la conducción estatal. Eh, Alexandra Vela es un cuadro político abiertamente de la democracia popular, una mujer que responde, siempre ha respondido y ha sido cercana a Osvaldo Hurtado, un personaje muy cuestionado por la política, primero por sus acciones como presidente y bueno, y últimamente yo lo he calificado como un Vargas Llosa de páramo, pues, ¿no? Entonces, en ese contexto, la señora Vela, yo pensaba o esperaba que hable de la seguridad, de regresar al Ecuador a menos de 5 muertes violentas como la dejó Serrano cuando era ministro, estamos por las 10, se han duplicado. La señora Vela, por lo menos de acuerdo a lo que le he escuchado, está más con una agenda de proteger, digamos, la estabilidad del gobierno. Y es complicado hablar de una estabilidad a menos de 90 días, ¿no? Entonces, me sorprendió porque pensé que creo tenía los cuadros como para no estar reciclando este tipo de figuras. Y hay otras agendas también que van de la mano con eso, ¿no? El tema de la vacunación, todavía el ministro de Finanzas, yo creo que todavía está viviendo la tarjeta, no ha habido una conducción o por lo menos una declaración en el sentido de cuál va a ser la reforma tributaria o el camino a En el seguir, tema ¿no? financiero se va a definir la identidad del gobierno entre estas dos alas o estas dos facciones que están ocupando estos espacios. Sí, ojalá, bueno, estas dos alas que yo manifestaba, esta ala radical y esta moderada, esperemos que se imponga la moderada, pues, ¿no? Porque aquí hay lo que hay que analizar con tranquilidad. Y la verdad, mis lentes están por el piso, no veo nada, ya veo borroso. A ver, la, una cosa es Duque y Uribe sobre todo, que lleva 20 años en el poder, para ellos un muerto más, un muerto menos es un detalle.
Y otra cosa es un gobierno que está empezando y pensaría que tiene la intención de prolongarse en el tiempo. Y la única forma de prolongarse en el tiempo es con el favor popular, y la única forma de obtener el favor popular es con una gestión efectiva de gobierno. Para los efectos, bueno, no sé si política de represión como la nefasta que tuvo Moreno, o sus coediarios como en Colombia, con lo de Duque, que ya es impresentable, cerca de ya 90 desaparecidos, les han prohibido el ingreso a los agentes, a los funcionarios de la CIDH, eh, y bueno, eso es impresentable desde mi punto de vista. El caso de la represión en Chile, donde hay más de 120 personas que han perdido un ojo producto de la represión. El caso de Bolivia también. Entonces, yo no creo que esa es la senda que debería seguir Lazo, porque incluso tiene viento favorable. El petróleo, estiman los expertos que podría llegar a la barrera de los $100, ¿no? Y aumentando la productividad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que debería imponerse un ala que entienda, que se sintonice con los sectores populares, que se sintonice con la situación que vive el mundo. La tendencia ya no es privatizar, la tendencia no es la flexibilización, la especulación, eso está sucediendo ya el G20, ya dijo claramente, el G8, el G9, todos los G, que ya no podemos apostar, hay que acabar con los paraísos fiscales, hay que aumentar la asistencia social. Entonces, en ese sentido, creo que hay dos alas, una que está con un libro de Hayek, cumpliendo sus sueños húmedos de poder privatizar todo, y otra que está en un momento, oye, detente un momento que esto es Ecuador, estos no son los libros de economía radical. Ahora, empiezan de todas maneras a dar muestras estas dos alas, ¿no? Porque hablábamos esta semana del sistema de bandas que se quiere aplicar para erradicar los techos en las tasas de interés. Esa es una propuesta del ala radical, claramente. Creo yo que también Alexandra Vela, y en esta propuesta de dejar instalado, de deslizar en la mentalidad de la gente que todo aquel que se oponga al gobierno de Lazo, así esa oposición sea desde la legítima postura política en contrario, tiene un propósito perverso, malvado, ¿no? Y si la institucionalidad se filtra si a la institucionalidad se le filtra este tipo de declaraciones, pues ya hemos visto resultados catastróficos en otros gobiernos y en otros momentos. Sí, por ejemplo, lo que sucedió ahora con los arroceros es un ejemplo de eso. No es una protesta que salió desde los páramos, no es una protesta que salió, digamos, desde los sectores, desde los frentes que ellos esperaban. Y hay que tener en cuenta un detalle, recuerda que San Borondón es la capital subrogante de Guayaquil, entonces el tema de Rosero es muy fuerte, no es cualquier cosa, y que haya surgido de ahí de alguna forma estas manifestaciones o estas primeras protestas, que de alguna forma entiendo que fue el gobernador Tayano que las terminó resolviendo. Yo la verdad, a mí lo de Alexandra Vela me sorprendió, yo pensé que iba a ser Castanier no es cualquier persona, es un tipo con formación, es un cuadro, digamos. Él es hijo de Homero Castanier, que estaba de viceministro de gobierno. Yo pensé, la verdad, que iba a asumir en la conducción del Ministerio de Gobierno. Pero en todo caso, lo de San Borondón es de alguna forma un ejemplo que estos mitos que el establishment se intenta posicionar, que ISA es el demoníaco, que es el peligro, que es antidemocrático, finalmente la primera protesta sale de la mácula, digamos, de la esencia prácticamente de creo que es la costa y en este caso los arroceros. Osvaldo, hablemos de los juicios políticos. Se abrió ayer la etapa de testimonios en el juicio político a Celi en la Comisión de Fiscalización. ¿Qué destino le ves? ¿Por qué vía crees que avance durante esta semana? A ver, lo de Celi es impresentable, ¿no? Un funcionario que fue impuesto, sostenido, alcahueteado y respaldado por quienes hoy ya no lo conocen, ¿no? Y esto no es de cuando se descubrió, ya se sabía el modus operandi que tenía este personaje, y ya incluso desde los hechos de octubre, cuando está más que claro que la Contraloría fue autoincendiada, y esto ya hizo, y esto se lo mantenía, no se lo sostuvo. Y Celi creo que es producto de eso, producto digamos, de una descoerreicias, cuando se declararon a descoerrizar, pero sin tomar en cuenta ningún tipo de freno o alcance institucional. Digamos que es parte del legado de este héroe mediático que era el doctor Trujillo. Así que lo de Celi a mí no me sorprende en lo absoluto. Ojalá se aplique la justicia
Y no solo a ese nivel, que todas las instituciones, esto no se resuelve convocando una consulta popular para sacar al Consejo de Participación Ciudadana y para preguntarle a la gente, ¿está usted de acuerdo con que la corrupción debe de acabarse? Y todo el mundo te va a decir que sí. Entonces lo de Celi es preocupante y no solo creo que es con Celi, ¿no? Tenemos cosas también como una fiscal que está más preocupada en ser influencer que ser un referente institucional y casi todos los funcionarios que designó Trujillo. Ojalá de alguna forma esto haga que venga una renovación en ese sentido, porque son organismos de control que lo único que hace su mal comportamiento cuando se da es Ahora, debilitar la Osvaldo, institución. y en razón del tiempo, volvamos a Celi y a lo que ha ocupado la discusión de estos días, que es su intervención ilegítima en el proceso electoral. Por ejemplo. Sí, lo de Celi fue impresentable, pues, ¿no? No solo lo del Consejo Nacional Electoral, lo de las glosas, por ejemplo, se habla de glosas por miles de dólares, de millones de dólares, y eso es impresentable. Ahora, ojalá la justicia actúe con agilidad, porque entiendo que Celi también podría hablar, pues, ¿no? Y eso es bastante complicado. Realmente lo que ha sucedido en el país es terrorífico, ¿no? Ojalá Lazo imponga una impronta que se aleje totalmente de este tipo de prácticas. ¿Cómo recuperar entonces las instituciones tan consumidas en un discurso radical de la política? Bueno, esto se hace con el ejercicio legislativo, con el ejercicio parlamentario, con el ejercicio burocrático. Las instituciones se fortalecen cuando sus funcionarios o sus elementos actúan apegados a derecho. Lamentablemente en nuestro país actúan apegados a la coyuntura. Eh, Todos están buscando un contralor básicamente que les cubra las espaldas, un fiscal, una fiscal, etcétera, etcétera, o para perseguir a Pedro o a Juan. Y eso, bueno, no lo inventó este gobierno, mucho menos el anterior, ni el anterior. Esto viene desde 1830, 1835 realmente que se fundó el país definitivamente en Ambato. Así que yo creo que la única vía es fortaleciendo los procesos de selección y fundamentalmente buscando generar para los organismos de control no más poder, sino más control, en este caso de los ciudadanos.